Te doy la bienvenida a esta segunda clase de nuestro curso, en donde vamos a ver la segunda parte de los hechos históricos y los movimientos protagonistas en este surgimiento del liberalismo. Al igual que otras palabras de usual utilización en filosofía, ciencias políticas y ciencia jurídica, revolución es susceptible de ser definida de manera estricta por un lado y de manera amplia por el otro. En su acepción estricta implica un cambio en el orden político institucional, el derrocamiento de un régimen para la instauración de uno nuevo, generalmente por medios violentos, sea la violencia defensiva u ofensiva. Ahora bien, en su acepción amplia, revolución sigue indicando un cambio pronunciado, pero puede proyectarse a otras áreas, como la moralidad, o bien ciertos hábitos perceptibles en la cotidianeidad, y no insinúa el empleo de violencia, más bien nuevas costumbres libremente adoptadas. Ahora nos vamos a referir a una serie de episodios históricos que con total justicia han sido catalogados como revoluciones, ya que implicaron un profundo cambio en el orden vigente y estado de cosas del momento, para dar lugar a un renovado camino por el cual empezó a transitar el hombre. El epicentro de los cambios fue en primer lugar el continente europeo, más precisamente Inglaterra, a la que luego se sumó Francia. Y la ola llega hasta las tierras americanas, incorporando otra parte del mundo en la explosión liberal. Los episodios de insoslayable mención que veremos son la Revolución Gloriosa, la Revolución Industrial, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Todos ellos fueron manifestaciones prácticas de las premisas teóricas que los autores fueron elaborando y madurando para construir las nuevas sociedades modernas. Y fueron cabales resultados los que se observaron de estos principios liberales que hemos tratado en este curso. Antes de adentrarnos en las revoluciones, nuestro ómnibus de recorrido histórico debe ser una honorable parada en un episodio que sirve como un antecedente para el posterior desarrollo de los principios liberales. Estamos hablando de la redacción de la Carta Magna en 1215. Los apodados varones rebeldes eran nobles ingleses que se opusieron a la corona en el siglo XIII. ¿Por qué? Porque no querían aportar para el despliegue del espíritu belicista del rey Juan sin tierra, quien mientras mantenía frentes de batalla, echaba mano a los bienes de los varones para financiarse. De modo que, con esta férrea oposición, los varones lograron que el rey, luego de bravas jornadas de discusión en Runnymede, viera restringido su poder avasallante de los derechos individuales. Nació así la Carta Magna, cuya denominación es hoy ampliamente conocida en todos los ámbitos del mundillo jurídico. Carrie Ann Biondi lo resume de la siguiente manera. Este fue un paso importante hacia la concepción y puesta en práctica de gobierno adecuadamente limitado. En concreto, la Carta Magna estableció los límites dentro de los cuales los individuos, así como las corporaciones, como la Iglesia inglesa y la Ciudad de Londres, serían libres de actuar sin la intromisión injustificada del gobierno. La Carta afirmó que el gobierno podía detener a la gente solamente por violaciones a las leyes conocidas públicamente, que todas las detenciones debían llevarse a cabo públicamente con un testigo creíble que acreditara los cargos, y que los acusados tenían derecho a un juicio rápido por un jurado de sus pares. Además, estableció que el gobierno no podía tomar bienes o tierras de comerciantes o propietarios sin compensación pronta y justa, y que el gobierno no podía imponer multas excesivas, refiriéndose a multas que ascendían a la suma injusta de tomar los medios de vida de la persona. La civilización occidental, potenciada en sus valores gracias a la consecución de un gran instrumento legal para su tiempo, avanzó así hacia sociedades con gobiernos limitados, frenos a la voluntad y voracidad del monarca y respeto por la libertad individual. A su vez, se fue distanciando de los procedimientos jurídicos arbitrarios, de la voracidad y depredación fiscal del monarca sobre las propiedades
y de aquellos gobiernos que no conocían frenos a sus intenciones y ambiciones caprichosas. De esta manera, con adelantos y retrocesos, no siempre de manera lineal, pero con adelantos al fin, la civilización avanzó. La Revolución Gloriosa de 1688 le debió su triunfo a ideas que con total justicia serían catalogadas como ideas liberales. Jacobo II era un monarca católico que quería restablecer una monarquía absoluta con el catolicismo como religión oficial, lo cual era mal visto por la mayoría del pueblo inglés. Referentes de la Iglesia anglicana y parlamentarios, con el apoyo del pueblo inglés, decidieron oponerse a este plan de Jacobo. Por lo tanto, solicitaron al príncipe holandés Guillermo de Orange que luchara contra sus designios absolutistas, tomara la corona inglesa, mantuviera el protestantismo y reivindicara el parlamentarismo. Así fue que, truncadas las aspiraciones del rey católico, se provocó su derrocamiento y se abrió paso a la monarquía parlamentaria. Sobre los alcances de la Revolución Gloriosa detalló Juan Pablo Fussi. Las consecuencias fueron eminentes. La revolución concedió la libertad religiosa, aunque no la completa igualdad política. La minoría católica y por tanto Irlanda quedó privada de ciertos derechos. Reforzó la independencia judicial, purificó la administración de justicia, abolió prácticamente los delitos de naturaleza política, garantía esencial de la libertad, estableció un nuevo equilibrio de poder entre el rey y el parlamento, sometió a la autoridad de éste la fijación anual de los gastos militares y la aprobación de los impuestos, hizo de la Cámara de los Comunes la primera institución del Estado, abolió la censura y estableció la libertad de imprenta, esto es, de expresión, medida capital que Macaulay, el gran historiador liberal, juzgó con razón como la más decisiva de las reformas revolucionarias. La Revolución de 1688 dio a Inglaterra un sistema de libertades jurídicamente regulado, no le dio una constitución escrita, pero le dio algo tan importante como eso, un Estado de derecho y un régimen parlamentario. Desterró de la vida pública la intolerancia política y religiosa, desplazó el poder en beneficio de los representantes del pueblo, negó el poder absoluto de los reyes, estableció el principio de que el consentimiento de los súbditos es pieza irrenunciable de todo ordenamiento político justo, principios que Locke fundamentó luego, en 1690, en sus dos tratados de gobierno, esa obra capital de la teoría democrática. Si bien se registraron combates en Escocia e Irlanda, en Inglaterra triunfaron las ideas liberales sin derramamiento de sangre, es decir, que se sembraron semillas para que germinara la libertad y no hubo combate. La fuerza de los valores e ideas de tolerancia y apertura al pensamiento marcaron no solamente el rumbo futuro, sino el tono de los medios empleados para su consecución. La Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña y extendida por Europa a finales del siglo XVIII y entrado el siglo XIX, implicó el crecimiento exponencial de la producción, el florecimiento de la inventiva tecnológica, la innovación material y la modernización de la metodología de fabricación. Elevó el bienestar humano a un nivel jamás conocido hasta el momento y construyó el soporte material para el advenimiento de la moderna sociedad capitalista. El implemento de planes sostenidos de producción para fabricar a gran escala, maquinarias que reemplazaron desgastante labor humana y posibilitaron su reubicación en nuevas tareas, y también la división del trabajo que permitió la especificidad y el perfeccionamiento en áreas de cada vez mayor complejidad, promovieron las economías y los mercados, de tal modo que el hombre pasó del nivel de mera subsistencia al incremento en la calidad y esperanza de vida. Lo que antes eran lujos, bajo la industrialización capitalista pasaban a ser bienes normales de posible alcance para un número cada vez mayor de personas. La revolución industrial, a pesar del innegable progreso que trajo consigo para amplias porciones de población, fue criticada muy duramente hasta el hartazgo por intelectuales de renombre, y el foco se puso principalmente en dos puntos: que laboralmente explotaba a los niños
y que denigraba a la mujer. Pero esto no fue así, y hay autorizada bibliografía que desacredita tales acusaciones y calumnias. El economista liberal Ludwig von Mises enseña: los dueños de las fábricas no tenían poder para obligar a nadie a tomar un trabajo en la factoría. Solo podían contratar a las personas que estaban dispuestas a trabajar por los sueldos que ellos ofrecían. Bajos como eran estos tipos salariales, fueron, no obstante, bastante más que lo que estos pobres podían ganar en cualquier otro campo abierto a ellos. Es una distorsión de los hechos decir que las fábricas sacaron a las amas de casa de las guarderías infantiles y la cocina y a los niños de sus juegos. Esas mujeres no tenían nada en su cocina para alimentar a sus hijos. Esos niños eran desposeídos y morían de hambre. La fábrica fue su único refugio. Los salvó, en el sentido estricto de la palabra, de la muerte por inanición. Respecto de la situación de los niños, agrega el pensador objetivista Robert Hessen: la introducción del sistema fabril ofreció un medio de vida, un medio de supervivencia a decenas de miles de niños que no habrían podido llegar a la juventud en las épocas precapitalistas. El sistema de factoría condujo a una elevación del nivel de vida general, para rápidamente hacer caer las tasas de mortalidad urbanas y reducir la mortalidad infantil, y produjo una explosión demográfica sin precedentes. La precisión de los números defiende la presente tesis. Inglaterra tenía una población de 6 millones en 1750, 9 millones en 1800 y 12 millones en 1820. En 70 años duplicó la cantidad de personas, registro impensable antes de la era industrializada. En el período de 1730 a 1749, el porcentaje de niños que morían antes de los 5 años de edad era de 74,5. En el período de 1810 a 1829 se registró un abrupto descenso al 31,8. Respecto de las mujeres, Hessen apunta que el sistema fabril no degradó a las mujeres, sino que les ofreció un medio de supervivencia e independencia económica. Tal es así que las mujeres preferían trabajar en las fábricas antes que en la agricultura, los transportes de minas y el servicio doméstico. Las mujeres capaces de mantenerse a sí mismas con sus salarios podían evitar contraer matrimonio a una joven edad. A la vez podían tener más y mejor ropa, y la fabricación de ropa interior barata de algodón favoreció enormemente a su higiene personal. La Revolución Americana en la segunda mitad del siglo XVIII marcó la explosión del individualismo ético en el continente y fue cuna de la filosofía política liberal que engendró la sociedad más próspera del siglo XIX. Hitos liberales fundacionales para Estados Unidos fueron la Declaración de la Independencia del 4 de julio de 1776 y la Constitución del 17 de septiembre de 1787. En el primer documento, los firmantes enunciaron como verdades autoevidentes que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. En la Constitución delinearon y delimitaron el poder del gobierno. Así dejaron espacios para la libertad de los individuos, sabia decisión que conduciría al enriquecimiento de la nación y su postulación como potencia mundial. De esta filosofía de libertad de los próceres americanos quedó imbuida la Constitución Nacional, que en su texto introductorio reza: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Tanto la Declaración como la Constitución son elementos clave en la teoría filosófica y organización política para entender el apego del liberalismo
hacia el respeto por los derechos de los individuos y la circunscripción de la autoridad a sus justos límites. La Revolución Francesa, comenzada en 1789, no fue uniforme, sino que distintas corrientes de pensamiento se enfrentaron en su seno y fueron prevaleciendo en distintas etapas. En la etapa liberal se avistaron los cambios que iban en sintonía con el grito de libertad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se pronunció en su introducción sobre los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, y luego enumeró como derechos naturales e imprescriptibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, claramente valores relativos a la corriente liberal. No exenta de baches y contradicciones en su aplicación, lo que obstaculizó que se alcanzara una completa igualdad ante la ley, el documento significó una evolución conceptual digna de destacar respecto del estatus legal social de los franceses bajo las monarquías absolutas. Pero no fueron a fin de cuentas las concepciones liberales las que terminaron agarrando el timón del barco revolucionario. Ni el sumo respeto por los derechos de los hombres, ni la prédica de la tolerancia prevalecieron en aquellos años, y la Revolución Francesa viró hacia su siguiente etapa jacobina. Llegaron la doctrina del terror rojo y la imposición de la guillotina. Las persecuciones ordenadas por Maximilien Robespierre, el fanático líder jacobino, ensangrentaron a todo el país. Se ordenaban ejecuciones y represión contra los que creían conspiradores y también contra los que simplemente no seguían su lineamiento. Condenas caprichosas y sin fundarse en pruebas fehacientes podían dictarse sin reparos, lo cual implicaba una afrenta al proceso objetivo y desprovisto de arbitrariedad por el que había pujado el liberalismo inglés. En resumidas cuentas, en esta clase número 2 hemos visto un antecedente fundamental para la historia liberal, que es la redacción de la Carta Magna en 1215 como instrumento que limitó el poder y la voracidad del monarca. Y después repasamos las 4 revoluciones liberales. La Revolución Gloriosa, que aconteció en Inglaterra, que se llevó adelante sin derramamiento de sangre y que logró germinar la libertad. Después la Revolución Industrial, que cambió la manera en que entendíamos la producción y la utilización de la tecnología y nos catapultó hacia una mejor calidad de vida y una mucho mayor esperanza de vida. La Revolución Americana, que plasmó en instrumentos jurídicos la filosofía política liberal de sus próceres, garantizando los derechos individuales como inalienables. Y la Revolución Francesa, que tuvo su etapa liberal y que lamentablemente luego degeneró en la etapa del terrorismo rojo a la orden de los jacobinos, imponiendo la guillotina hacia el que pensaba distinto. Ha sido nuevamente un gusto compartir esta clase y nos estaremos viendo en la próxima, la número 3.